Vamos con la primera historia hoy. Valeria apagó el motor del auto justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los pinos. El lago frente a ellas parecía un espejo detenido por el frío. El viento soplaba apenas, pero suficiente para agitar las ramas secas y levantar hojas muertas del suelo. Ana bajó del auto con una sonrisa, abrazando su mochila. ¿Segura que quieres quedarte solo una noche?, preguntó con entusiasmo. Valeria la miró, contagiándose un poco del ánimo de su hermana menor. Una es suficiente. Mañana temprano bajamos y desayunamos en el pueblo. ¿Va? Instalaron la tienda cerca de la orilla, a unos pasos del agua. El lugar estaba tan aislado que no había señal en los teléfonos, y la última cabaña que habían visto estaba a casi 2 kilómetros. Era exactamente lo que buscaban: silencio, desconexión, naturaleza. La noche cayó rápido. Encendieron una pequeña fogata y calentaron malvaviscos, escuchando música bajita desde un altavoz con batería. Ana tomó fotos del reflejo de la luna en el agua. Valeria se mantuvo más alerta. Desde que bajaron del auto, sentía algo extraño, como si el bosque no las recibiera con la misma calma que esperaban, como si algo estuviera despierto. A eso de las 11, apagaron todo y se metieron a la tienda. El aire era denso, helado. Se escuchaba el crujir constante de ramas a lo lejos. Nada fuera de lo normal para un bosque, pensó Valeria. Pero aún así, no lograba dormir. Un aullido lejano se alzó entre los árboles. Largo, profundo y demasiado real. Ana se sentó de golpe en su saco. ¿Oíste eso? Valeria asintió, sin responder. Minutos después, el silencio volvió. Solo el viento. Pero entonces, un sonido leve. Como si alguien, o algo, caminara lentamente fuera de la tienda. Unos pasos suaves, pesados se detuvieron justo detrás de ellas, al otro lado de la lona. Valeria se cubrió la boca, paralizada. El aliento se le congeló en el pecho. Ana también lo escuchaba. Ambas temblaban, intentando no hacer ruido. No sabían que estaba afuera, y no querían saberlo. Algo raspó la tienda con una garra o una rama. Y luego se oyó un gruñido, casi imperceptible. No se movieron durante horas. Cuando al fin amaneció, salieron con cautela. La tienda tenía marcas. 3 líneas delgadas y largas en la lona trasera. En el suelo, había huellas grandes, similares a las de un perro, pero demasiado separadas y demasiado profundas. Valeria no dijo nada. Ana se abrazó a sí misma, sin mirar atrás. Empacaron en silencio y comenzaron a caminar hacia el auto, que habían dejado más lejos por el terreno. Cuando cruzaban el bosque, escucharon otro aullido. Esta vez, más cercano. Y entonces supieron que no estaban solas. Valeria no dejaba de mirar hacia atrás. El bosque parecía más oscuro durante el día, como si la luz no alcanzara del todo a romper el manto de sombras entre los árboles. Ana caminaba rápido, con los brazos cruzados sobre el pecho, sin soltar el termo de agua que apenas había usado. Ninguna hablaba. El silencio entre ellas no era incómodo, era necesario. Ambas sabían que lo que ocurrió durante la noche no había sido imaginación. Las marcas en la tienda, las pisadas, el gruñido, no eran un mal sueño. A medio camino, el sendero comenzó a estrecharse. El suelo estaba resbaloso por la humedad y las hojas mojadas. Ana tropezó con una raíz, soltando un leve quejido, pero Valeria la ayudó enseguida sin decir nada. Cuando retomaron la marcha, un crujido se oyó detrás de ellas. Se detuvieron. No era el sonido de una rama cayendo. Era algo más. Escucharon lo que parecía un paso. Valeria miró entre los árboles, tratando de ver algo, lo que fuera. Pero solo alcanzaba a notar sombras entre los troncos, algo que se movía, algo que se detenía cada vez que ellas se detenían.
Ana dio un paso atrás, empujando a su hermana. ¿Lo ves? No. Pero está ahí. El crujido volvió, más cerca. Entonces, un aullido rompió el aire, corto y brutal. Valeria apretó la mandíbula, y Ana soltó un sollozo bajo, tapándose los oídos. No podían correr. No sabían en qué dirección estaba lo que fuera que la seguía. Y si corrían, sabían que haría ruido. Mucho ruido. Caminaron más rápido. El camino parecía más largo que cuando lo recorrieron a la ida. Pasaron junto a un claro, y allí, entre los árboles del otro lado, Valeria lo vio. Una silueta enorme. No parecía humana. Alta, cubierta de algo oscuro, parada sobre dos patas. Estaba mirándolas. No se movía. No huía. Solo estaba ahí. Cuando Ana volteó, también lo vio. Y fue entonces cuando comenzaron a correr. No hablaron. No gritaron. Corrieron sin mirar atrás hasta ver el auto a la distancia. Llegaron jadeando, con el corazón a punto de estallar. Subieron y cerraron las puertas con fuerza. Valeria giró la llave 1, 2 veces. El motor rugió con vida. Aceleró sin mirar el retrovisor. El camino de regreso al pueblo fue silencioso, excepto por la respiración agitada de ambas. Cuando por fin entraron al área pavimentada, con casas y personas a la vista, las dos exhalaron al mismo tiempo. Ana habló primero. ¿Tú crees que eso nos seguía desde antes? Valeria no respondió. Solo apretó el volante, con los nudillos blancos. Y murmuró. No vuelvo a ese bosque. Nunca más. Esta es nuestra segunda historia del día. El invierno se sentía distinto en esos bosques. Era más frío, y todo estaba más quieto. El viento no silbaba, simplemente se arrastraba entre los árboles como un susurro que nadie respondía. Y la nieve crujía bajo las botas de Eduardo con un sonido apagado, como si el bosque intentara tragarse todo ruido. Llevaba más de 20 años cazando en esas montañas. Conocía los senderos, los cambios del terreno, y hasta los horarios en que los ciervos bajaban al arroyo. Pero esa mañana algo se sentía fuera de lugar. No sabía qué era, solo que algo no encajaba. Había salido antes del amanecer con su rifle, su mochila ligera y la idea de regresar al mediodía con buena carne para vender. Seguía unas huellas frescas desde hacía más de una hora, avanzando entre abetos, rocas heladas y arbustos raquíticos que apenas se movían. Pero por más que caminaba, no lograba concentrarse. Sentía que alguien lo miraba. No era la primera vez que se internaba solo, pero sí era la primera vez que sentía esa presión en la nuca, esa incomodidad pegada al pecho como un peso invisible. Se detuvo junto a una piedra cubierta de escarcha para tomar agua, y mientras bebía, alzó la mirada hacia el bosque que se abría delante de él. Árboles altos, niebla baja, todo parecía igual, pero no lo era. No escuchaba pájaros, ni el murmullo del viento, solo su respiración, y algo más. Un crujido, apenas audible, que vino de su espalda. Se giró con rapidez, rifle en mano, y apuntó hacia los árboles. No había nada. Solo sombras largas, ramajes congelados y la bruma del aliento escapando de su boca. Esperó un minuto sin moverse. Luego otro. Nada. Bajó el arma, con el ceño fruncido, y siguió caminando. Pero ahora estaba más alerta. Sus pisadas eran más lentas, y cada cierto tiempo se giraba para mirar atrás. El silencio parecía más denso a medida que avanzaba, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Y entonces escuchó pasos. No los suyos. Unos pasos lentos, suaves, que lo seguían a distancia. Cada vez que se detenía, también lo hacían. Pero cuando caminaba, volvían a sonar detrás de él, siempre igual de medidos, como si alguien lo imitara con precisión.
El cazador trató de no entrar en pánico. Apresuró un poco el paso, girando bruscamente de vez en cuando, pero nunca veía nada. Ni una sombra, ni una figura. Solo bosque. El rastro del ciervo giró hacia una zona más cerrada, donde los árboles se alzaban como columnas apretadas y la luz apenas se colaba entre las ramas. Eduardo dudó unos segundos, pero el orgullo y la costumbre lo empujaron a entrar. Fue un error. A los pocos metros, lo sintió más cerca. Ya no eran pasos. Era algo más pesado, más lento, como si alguien caminara con garras sobre la nieve. El cazador se detuvo en seco, con el corazón acelerado, y volvió a mirar alrededor. Y ahí lo olió. Un hedor rancio, salvaje, como carne vieja pudriéndose al sol mezclada con barro y sudor animal. Era tan fuerte que le revolvió el estómago. Apuntó el rifle hacia los árboles, girando lentamente. Fue entonces cuando lo vio. Dos ojos amarillos entre los troncos, a la altura de un hombre, quietos, fijos, brillando con una intensidad imposible. No parpadeaban, solo lo miraban. Y en un instante, desaparecieron, como si retrocedieran en silencio hacia las sombras. Eduardo no se quedó a comprobar qué era. Dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso, con pasos rápidos, pero sin correr. Mantenía el arma lista, los ojos saltando entre sombras, y el corazón golpeando dentro del pecho. Detrás de él, los pasos regresaron. Ahora más cerca, más audibles, más insistentes. Y luego vino un gruñido, bajo y largo, como el motor de una fiera que no tiene apuro en devorarte. No vio nada, pero sabía que estaba ahí. Siguió andando, sabiendo que algo lo seguía, algo que lo quería asustado, agotado, sin fuerzas. Y esa cosa no tenía intención de dejarlo salir fácil del bosque. Eduardo apretaba con fuerza el rifle mientras avanzaba por el sendero nevado. No sabía si era el camino correcto, ni cuánto faltaba para llegar a su camioneta, pero ya no pensaba con claridad. Solo caminaba. Las ramas crujían con cada paso. El viento soplaba más fuerte, agitando la nieve acumulada en lo alto de los pinos. Pero eso no era lo que lo hacía temblar. Era ese sonido. El de algo moviéndose entre los árboles. Siempre a su izquierda. Siempre a la misma distancia. Como si una criatura caminara en paralelo, asegurándose de no perderlo de vista. Eduardo giraba de vez en cuando, esperando encontrar un ciervo despistado o incluso un lobo. Pero no. Nada se mostraba. Solo el rastro, los pasos, la presencia. Una sombra que parecía disfrutar del juego. Intentó hablar en voz alta. ¿Quién anda ahí? Pero su voz sonó hueca, temblorosa, como si el bosque la absorbiera sin devolver eco alguno. Y entonces, de nuevo, ese olor. El mismo que antes. Más fuerte y más cerca. Un hedor a carne húmeda, a pelo sucio, a algo que nunca se ha bañado en luz. Era como si el bosque supiera que algo impuro caminaba dentro de él. El cazador apuró el paso. Empezó a correr. El rifle se movía con violencia en sus manos, golpeando su cuerpo mientras saltaba raíces, nieve blanda y ramas caídas. Su respiración era cada vez más agitada. El sudor le empapaba la espalda a pesar del frío. Y detrás de él, las pisadas también corrían. Ya no intentaban esconderse. Ahora eran abiertas, salvajes, pesadas, garras arrastrándose sobre la corteza de los árboles. Un jadeo ronco. Una presencia que lo perseguía sin intención de alcanzarlo aún, como si disfrutara viéndolo huir. Entonces, entre los árboles, algo apareció. Un bulto oscuro, grande, peludo, caminando sobre dos piernas. Fue solo un segundo, una imagen entre la neblina, pero bastó para que Eduardo se detuviera en seco y apuntara. El gatillo temblaba bajo su dedo. Su vista se nublaba por el sudor que le bajaba a los ojos. Pero no disparó, porque no había nada. Solo árboles y silencio.
Otra vez ese silencio espeso que lo envolvía todo. Eduardo bajó el arma lentamente y retomó la carrera. Ya no pensaba en el ciervo. Ya no pensaba en el bosque. Solo quería llegar a su camioneta. A esa caja de metal con ruedas que, por primera vez en su vida, representaba su única esperanza. Después de 20 minutos que le parecieron horas, vio el camino. La curva de tierra congelada. El poste oxidado. El claro donde había dejado su vehículo. Y entonces escuchó el aullido. Largo. Y fuerte. Grave como un rugido en la garganta de algo salvaje. Un sonido que vibró en los árboles y le heló la sangre. Eduardo no miró atrás. Corrió con todo lo que le quedaba. Subió a la camioneta, cerró la puerta con fuerza y le dio vuelta a la llave. El motor tardó en encender. 2, 3 intentos. Hasta que arrancó. Pisó el acelerador sin mirar por los espejos. Se alejó por el camino blanco mientras la respiración aún le silbaba en los oídos. No había llorado desde que era un niño. Pero en ese momento, casi lo hace. Nunca contó a nadie lo que vio. Solo dijo que ya no volvería a cazar solo. Que ese bosque tenía algo más que ciervos. Y que hay miradas que no se olvidan jamás. Miradas desde las sombras, a la altura de un hombre, pero con el hambre de una bestia. Cerramos nuestra sesión de hoy con la tercera historia de la noche. El grupo de estudiantes venía de regreso de una visita guiada a una presa vieja. Una de esas salidas escolares que los maestros organizan para que los chicos conecten con la naturaleza. Eran adolescentes de secundaria, de esos que nunca sueltan el celular y que se aburren si no hay señal de internet, pero incluso ellos parecían haber disfrutado del paseo. Era casi el atardecer cuando el autobús se desvió por un tramo forestal más estrecho de lo planeado. El chofer, un hombre canoso y callado que respondía al nombre de Lázaro, tomó ese atajo por indicación de un mapa que decía ruta más corta al pueblo, aunque nadie sabía quién lo había colocado ahí. La carretera empezó a inclinarse ligeramente cuesta arriba, bordeada por árboles cada vez más altos y espesos. La luz del sol se filtraba con dificultad entre las ramas. Dentro del autobús, los estudiantes hablaban en voz baja, muchos dormitaban con la frente apoyada en el cristal. Era una calma artificial, como si el bosque la hubiera tejido a propósito para que bajaran la guardia. De pronto, un golpe seco sacudió el vehículo. Una de las llantas traseras estalló con un sonido grave y áspero, como si alguien la hubiera rasgado desde adentro. El autobús se inclinó y se detuvo poco a poco, hasta quedar ladeado, en completo silencio. Nadie gritó al principio, solo miraron por las ventanas con extrañeza. Afuera, los árboles parecían observarlos. Lázaro bajó a revisar, farol en mano. Su silueta se perdió entre la niebla que comenzaba a espesar el ambiente. Tardó unos minutos, y cuando volvió, su expresión era tensa, forzada. Dijo que no podrían cambiar la llanta hasta la mañana, que la de repuesto también estaba baja de presión, que pasarían la noche allí. Los profesores intentaron calmar a los chicos, asegurándoles que no pasaba nada, que en la mañana volverían al pueblo. Pero todos sabían que algo no estaba bien. No era solo el aislamiento, ni el frío que empezaba a colarse por las rendijas del autobús. Era algo en el ambiente, una sensación pegajosa, inquietante, como si alguien más estuviera allí, justo fuera del alcance de la vista. Al caer la noche, los sonidos del bosque se volvieron más densos. Se escuchaban ramas partiéndose, hojas crujir como si alguien caminara con pasos pesados. Un par de chicos dijeron haber visto una figura entre los árboles, algo grande, más alto que un hombre. Otro juró que escuchó un aullido a lo lejos, pero nadie quiso creerle. Solo se miraron entre sí, incómodos. Uno de los maestros salió a fumar, alejándose unos metros del autobús. Regresó pálido, con el cigarro apenas encendido, y no quiso hablar de lo que vio. Solo pidió que cerraran las cortinas y apagaran todas las luces. Dentro del vehículo, la atmósfera era pesada. Nadie dormía profundamente. Algunos chicos lloraban en silencio,
Otros miraban la oscuridad como si esperaran ver algo moverse. Afuera, los ruidos continuaban, cada vez más cerca. Aullidos, sí, pero también un arrastrar, un resoplido, como de una bestia que olfateara el metal del autobús, que inspeccionara con paciencia. Y entonces, pasada la medianoche, se escuchó un golpe seco en el techo. Algo cayó o saltó, y por un instante todos se quedaron helados. No hubo gritos, solo respiraciones entrecortadas. El autobús entero vibró como si algo pesado caminara sobre él. Las garras rasparon la chapa con lentitud, 1, 2, 3 veces. Y después, nada. Silencio total. Como si la criatura, fuera lo que fuera, hubiera decidido que era suficiente por esa noche. Nadie durmió hasta el amanecer. Y cuando por fin salió el sol, y el chofer bajó para revisar el vehículo, encontraron huellas enormes en el lodo, y marcas de garras a lo largo del costado del autobús, desde la puerta trasera hasta el parabrisas. Esa fue la última excursión que la escuela organizó a esa presa. Y ninguno de esos chicos volvió a mirar un bosque sin sentir un escalofrío en la nuca. El amanecer no trajo alivio. La luz filtrada por las copas de los árboles apenas rozaba el lodo del camino. Y dentro del autobús todos estaban pálidos, con los ojos hundidos, como si la noche les hubiera robado algo que ya no podrían recuperar. El chofer no dijo palabra mientras revisaba el costado del vehículo. Miraba las marcas profundas que cruzaban de lado a lado, y luego al suelo, donde había huellas grandes, de zarpas deformes, parcialmente borradas por la humedad. Los maestros intentaban actuar con naturalidad, decían cosas como seguro fue un oso o quizás fue un animal curioso. Pero nadie les creyó. Ni siquiera ellos mismos. Los estudiantes salieron en fila, en silencio. No había bromas ni quejas, solo miradas rápidas al bosque, a las sombras entre los árboles, como si esperaran ver de nuevo aquella figura que apenas habían intuido en la oscuridad. Todos lo sentían, algo había estado allí, y no se había ido. Mientras Lázaro intentaba reparar la llanta, el grupo se quedó junto al autobús. No se alejaron ni un metro, como si el vehículo, a pesar de todo, fuera su única protección. Los pájaros no cantaban. No se escuchaba el rumor del viento. Solo un silencio espeso que envolvía cada rama, cada hoja, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Entonces, uno de los chicos, un estudiante llamado Hugo, flaco, callado, con los lentes siempre empañados, fue a buscar su mochila dentro del autobús. Y cuando subió, no tardó ni 30 segundos antes de salir corriendo con el rostro desencajado, gritando algo que nadie entendía. Lázaro entró detrás de él, seguido por uno de los profesores. Y cuando salieron, los dos tenían la misma expresión que Hugo, un miedo antiguo, seco, clavado en la garganta. En el interior del autobús, justo en una de las ventanas laterales, había una marca. No una garra esta vez. Era una huella de mano, pero no humana. 5 dedos delgados, larguísimos, terminados en puntas que parecían uñas afiladas. Y en medio del vidrio, lo más perturbador, marcas de aliento. Como si esa cosa hubiera estado allí, pegada a la ventana, observando, respirando. Uno de los maestros intentó limpiarla con un pañuelo, pero la huella no desapareció. Poco después, el motor volvió a funcionar. Lázaro lo puso en marcha con manos temblorosas, sin mirar a nadie. Nadie habló durante el trayecto de regreso. No hubo risas, ni preguntas, ni música. Solo miradas constantes al bosque, al retrovisor, a las ventanas empañadas. Cuando llegaron al pueblo, nadie quería bajarse primero. Fue como si cruzar la puerta del autobús fuera un riesgo que nadie quería tomar. Finalmente, un maestro dio el paso y los demás lo siguieron en silencio, caminando con la ropa arrugada y los ojos cansados, como si hubieran vuelto de un sitio más lejano que unas simples montañas. El autobús fue enviado a revisión, y nadie volvió a mencionarlo en la escuela, y si alguien lo hacía, era en voz baja, como si invocar el recuerdo pudiera traer aquello de regreso. Años después,
Algunos de los chicos aún recuerdan el golpe en el techo, la garra en el cristal, el aliento empañando la ventana. Y juran, con la voz quebrada, que si ese motor no hubiera arrancado esa mañana, algo más habría pasado. Algo peor. Y aunque nadie murió, aunque todos regresaron, todos lo saben. Algo los eligió esa noche. Y quizás, solo los dejó ir. Por ahora.